Bien, hemos llegado por fin a un sistema de medición de tiempo que es útil para los usos y quehaceres de la vida civil. En su momento, cuando vimos la relación entre el ángulo horario de un astro y su longitud geográfica, la longitud geográfica de un observador cualquiera, habíamos llegado a esta expresión, que el ángulo horario de ese astro con respecto al primer meridiano, es decir, desde Q1 del primer meridiano, es igual al ángulo horario respecto del Q1 del observador más la longitud geográfica de ese mismo observador. Y obtuvimos esta expresión que vemos aquí. Bueno, hagamos este mismo análisis, pero no con un astro cualquiera, sino con el Sol medio, del cual ya hemos hablado suficiente en el video anterior. Vale la misma relación, es un astro cualquiera como el otro, como el X, pero bueno, es un Sol inventado, es un Sol que no existe, pero vale la misma relación. El ángulo horario del primer meridiano del Sol medio va a ser igual al ángulo horario local del Sol medio más la omega, la longitud geográfica de ese observador. Esto también vale para Aries y también vale para cualquier punto de la esfera celeste, pero como el Sol medio nos provee horas medias, es decir, el paso regular del tiempo, por eso estamos hablando del Sol medio en este video. Entonces, partimos de esta relación, que ya sabemos que es cierta, que el ángulo horario del primer meridiano es igual al ángulo horario local más la longitud geográfica del observador. Si a ambos miembros sumamos 12 horas, la igualdad se mantiene. Pero si recordamos, el ángulo horario del primer meridiano más 12 horas no es otra cosa que la definición de hora media del primer meridiano, de un observador en el primer meridiano. Mientras que en el otro miembro de la ecuación nos queda el ángulo horario del Sol medio más 12 horas, que también es la definición de hora media, pero la hora media de este observador. Y acá llegamos a la expresión que nos interesaba, la relación de la hora media con la longitud geográfica del observador. Y obtenemos entonces que la hora media de un observador en el primer meridiano va a ser igual a la hora media de cualquier otro observador más su longitud geográfica. Recordando que las longitudes geográficas al oeste son positivas y al este son negativas. Bueno, de esta expresión se desprende, despejando la hora media de cualquier observador va a ser igual a la que hay en el primer meridiano menos la longitud geográfica de ese observador. Esta fórmula se desprende de la anterior. Entonces ya tenemos una referencia constante de paso de tiempo regular, donde todos los días medios tienen 24 horas medias. Hemos logrado el propósito que buscábamos desde el primer video de esta serie de medición del tiempo. Pero todavía hay que resolver alguna incomodidad que queda. Esta es la fórmula que tenemos de la diapositiva anterior. Bueno, para un observador en una longitud omega 1 como esta, bueno, él va a ver el Sol a una determinada altura sobre el horizonte. La incomodidad que se presenta es que acá la hora media depende de la longitud geográfica del observador. Por lo tanto, si este observador camina en esta dirección, hacia el este,
él va a ver el Sol ahora con mayor altura, por lo cual inferirá que es más tarde y por lo tanto tendría que adelantar la hora porque es más tarde. La incomodidad que se presenta es que, si bien el paso del tiempo es regular, ya que se trata de hora media, sin embargo, al cambiar la longitud geográfica, caminando hacia el este, debe adelantar la hora la cantidad de minutos o segundos de longitud geográfica. Bueno, eso pasado al sistema horario, bueno, es lo que tendría que adelantar en el reloj. Y cada vez que se mueva hacia el este, nuestro observador tiende a estar pendiente continuamente de donde está parado. Y adelantar la hora si en algún momento camina en dirección al este o en dirección de componente este. Y al revés también vale lo mismo. Si nuestro observador camina hacia el oeste, el Sol ahora lo va a ver a menor altura que antes. Por lo tanto le va a parecer que es más temprano y bueno, caminando hacia el oeste deberá atrasar la hora. Esa es la incomodidad que se presenta. Tenemos el problema casi resuelto. Lo único que tenemos que lograr es que no sea tan incómodo como estar pendiente de en qué dirección nos movemos o caminamos. Tenemos que liberarnos de esta acción. Para lo cual, el objetivo que buscamos es que nuestro observador se mueva libremente en una amplia región, en una amplia zona, y que en toda esa hora no tenga que preocuparse en qué dirección camina, ya que en toda esa vasta región está dominada por la misma hora. Es decir, lo que buscamos es que dentro de una faja sea siempre la misma hora, con lo cual habremos resuelto el tema de la medición del tiempo en base a días que duren todos 24 horas y que no haya que estar pendiente de la posición en la que estamos a cada instante, sin tener que preocuparnos si nos movemos hacia el este, hacia el oeste, etc. Entonces, lo que tenemos ahora que resolver es cómo hacemos para que en una región comprendida entre dos longitudes geográficas como la que vemos acá, sea siempre la misma hora. Cómo convertimos esta hora media en algo que no dependa de la longitud geográfica que el observador tenga a cada momento. Y eso da lugar a los usos horarios, la creación de los usos horarios. Los usos horarios dividen a la Tierra en fajas caracterizadas por estar entre una longitud y otra. Lo que estoy señalando con la flecha son meridianos de longitud. Y bueno, entre un meridiano y el otro es una amplia región que rige siempre la misma hora. Entonces nuestro observador puede caminar libremente por toda esa faja y bueno, la hora en esa faja va a ser siempre la misma, sin importar hacia dónde se mueva. ¿Qué ancho tiene que tener las fajas? Bueno, nosotros sabemos que en 24 horas la Tierra gira 360 grados. Por lo tanto, una hora equivale a X. Por regla de 3, X da 15 grados. O lo que es lo mismo que una hora es igual a 15 grados. Esta es la base fundamental del sistema horario. Una hora son 15 grados. Entonces, cada franja, cada faja de uso horario tiene que tener un ancho de 15 grados. ¿Por qué? Porque 24 por 15 da 360 grados. Los 360 grados que tiene el ecuador terrestre. Si prestamos atención a esta imagen, nos vamos a encontrar que tenemos, a partir del uso horario que corresponde a la hora UTC, que tiene 15 grados de ancho,
12 usos horarios en el hemisferio occidental, denominados más 1, más 2, más 3, así hasta el 12, y lo mismo hacia el hemisferio oriental. Entonces acá nos encontramos con una discrepancia. Si hay 12 usos horarios hacia el hemisferio occidental, más 12 usos horarios hacia el hemisferio oriental, ya tenemos 24 usos horarios, más el uso horario que corresponde a la hora UTC, habrían 25 usos horarios. Esto es cierto, hay 25 usos horarios, incluido el que tiene la hora UTC, pero cuando hacemos la cuenta de 25 usos horarios por 15 grados de ancho cada uno, nos da 375 grados, y la circunferencia terrestre no tiene 375 grados de ancho. Hay algo que está faltando. Bien, lo que falta aclarar acá es que los usos horarios de más 12 horas y de menos 12 horas que están indicados en la imagen no tienen 15 grados de ancho, tienen la mitad de 15 grados, es decir, 7 grados y medio, 7 grados y medio de ancho. Entonces, de esta manera vamos a tener 11 usos horarios que tienen un ancho de 15 grados en el hemisferio occidental y lo mismo en el hemisferio oriental, 11 usos horarios de 15 grados de ancho, más el uso horario que corresponde a la hora UTC, ya tendríamos 11 más 11, 22, más el UTC tendríamos 23 usos horarios que tienen 15 grados de ancho, más 2 que tienen 7 grados y medio de ancho, que son el que corresponden al más 12 y el menos 12. Y ahí lo hemos resuelto. Esa cuenta da 360 grados, que es la circunferencia terrestre. Vamos a introducir otra definición. El meridiano central del uso horario. El uso horario es una faja comprendida entre dos longitudes. La longitud media de esa faja es lo que se llama el meridiano central del uso horario. En el caso del meridiano de la hora UTC, la longitud geográfica es de 0 grados y eso sale de hacer 0 por 15. 15 porque, bueno, son los 15 grados que tiene el ancho de las fajas horarias, salvo la que hemos visto que tienen excepciones, y 0 porque UTC corresponde al uso horario 0. Vamos a ver otros dos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos el uso horario de menos 7 horas con respecto al meridiano de Greenwich. Su meridiano central tiene 105 grados de longitud este, y eso sale de multiplicar el 7 por el 15. 7 por 15 da 105 grados. Y por ejemplo, tomemos el otro, el meridiano de más 8 horas. El meridiano de más 8 horas tiene una longitud geográfica, el meridiano central del uso horario, el meridiano central del uso horario, tiene una longitud geográfica de, bueno, como es el de 8, es 8 por 15, 120 grados. Acá tenemos agrandado una porción del uso horario que corresponde a la hora UTC, o también llamado el uso horario de 0 horas. Bueno, como tiene un meridiano central con una longitud geográfica de 000 grados y el ancho es de 15 grados, bueno, no hay más remedio que los límites de este uso horario sean 007 grados 30 minutos de longitud oeste y 007 grados 30 minutos de longitud este. Cualquier observador situado entre estas dos longitudes va a tener la misma hora, que va a coincidir
con la hora del meridiano de Greenwich. Vamos a tomar otro uso horario, por ejemplo, el uso horario de 3 horas. El meridiano central del uso horario va a ser este valor de 3 por 15, 45 grados. 0,45 grados oeste es la longitud geográfica del meridiano central del uso horario más 3. Bueno, acá, y como tiene 15 grados de ancho, bueno, le tenemos que restar 7 grados y medio y llegamos a 0,37 grados 30 minutos oeste, y sumarle 7 grados y medio y llegamos a 0,52 grados 30 minutos oeste. Cualquier observador moviéndose en esta faja va a tener en su reloj una hora que tiene una diferencia de 3 horas con respecto al meridiano de Greenwich, y se puede mover libremente y tiene la misma hora. Si en Greenwich son las 13 horas, en toda esta faja van a ser las 10 de la mañana. Bueno, con respecto al uso horario que difiere de 4 horas con Greenwich, el meridiano central del uso horario va a tener una longitud de 15 grados por este valor, o sea 60 grados oeste. Bueno, si le sumamos 7 grados y medio, vamos a encontrar esta longitud, y si le restamos 7 grados y medio, vamos a encontrar esta longitud. Y nuevamente, como antes, cualquier observador moviéndose sobre esta faja, si en Greenwich son las 13 horas, bueno, este observador va a tener en su reloj las 9 horas. Cualquier observador en este lugar. Esa es la comodidad que estábamos buscando. Días de 24 horas y observadores moviéndose por una amplia faja sin tener que estar pendiente de la hora, salvo cuando cruza de un uso horario al otro. Bien, vamos a tratar ahora el tema de los usos horarios que tienen 7 grados 30 minutos de amplitud nada más. Acá tenemos representado a la izquierda de esta línea verde, que es el meridiano central del uso horario. 180 grados, ¿por qué? Porque es 12 por 15. Si es el uso horario 12, 12 por 15 da 180, al igual que hicimos anteriormente. Bueno, de un lado queda el uso horario de menos 12 horas y del otro lado queda el uso horario de más 12 horas. El meridiano central es el mismo para los dos, pero el límite de los dos meridianos es 180 grados. Para uno es el límite oriental y para el otro es el límite occidental. Bueno, sin importar eso, bueno, restándole 7 grados y medio, tenemos 172 grados 30 minutos este y 172 grados 30 minutos oeste. Bien, los meridianos, los usos horarios están en su correcta posición. Uno podría pensar que están invertidos, podría caer en el engaño, pero no, estamos viendo la Tierra desde el lado opuesto al meridiano de Greenwich, es decir, la estamos viendo desde acá, donde está el cursor en este momento. Si este es el meridiano de 180 grados, al otro lado está el meridiano de Greenwich. Y bueno, en este sentido está el hemisferio oriental, y por eso al llegar acá al meridiano de 180 grados, tenemos usos horarios de valores negativos y tenemos longitudes de especie este. Y simultáneamente, si miramos la Tierra desde donde está el cursor, bueno, hacia esta dirección está el hemisferio occidental y tendríamos longitudes oeste. Bueno, entonces cualquier observador parado en esta franja de 7 grados 30 minutos, bueno, va a tener una diferencia de menos 12 horas con respecto a la hora de Greenwich.
y simultáneamente lo mismo vale para el otro observador. La única diferencia es que el meridiano, el uso horario es más angosto, entonces tiene menos capacidad de movimiento que antes, donde uno se podía mover 15 grados y la hora no cambiaba. Con los usos horarios de 7 grados 30 minutos de ancho, es obvio que haya menos libertad de movimiento con el tema de la hora. Bueno, vamos a definir un concepto nuevo que se llama la hora del uso horario, o HHH. Bueno, la hora del uso horario es una hora media. Acá lo dice, se trata de una hora media. Es la hora media que tiene el meridiano central de un uso. Y se expresa mediante el formato de 4 dígitos. Las 23:55 horas del uso horario 3. Bueno, vamos a ver qué es este más 3 puesto entre paréntesis acá. Bueno, yo ya lo adelanté. Esta es una hora de un observador situado en la franja del uso horario de más 3. Bueno, ese más 3 es lo que se denomina la característica del uso horario, o CHH. ¿Qué es la característica del uso horario? Es la longitud del meridiano central del uso, pero en vez de estar expresada en grados seximales, está expresada en horas. Bien, el uso horario tiene un meridiano central de este valor por 15 grados, 45 grados. 45 grados del sistema sexagesimal es equivalente a 3 horas del sistema horario. Bien, entonces en esta expresión que teníamos cuando abrimos el presente video, si omega no es cualquier omega, sino que es la omega del meridiano central del uso horario, en la fórmula omega se transforma en CHH, porque no es cualquier omega, es la omega del meridiano central. Por lo tanto, si omega no es cualquier omega, la hora media tampoco es cualquier hora media. Va a ser la hora del uso horario que corresponde a este meridiano central del uso. Entonces la expresión anterior quedó transformada en hora media del primer meridiano, no sufrió ningún cambio. Si tomamos la omega que corresponde al meridiano central, queda un valor fijo y entero en horas, más 3, más 4, más 5, más 6, y estas horas medias pasan a denominarse horas del uso horario. Es decir, nos sacamos de encima el factor omega. En toda esta franja, definida por el meridiano central, va a regir la misma hora que se llama hora del uso horario. Hemos solucionado el problema. En todo este ancho, vamos a suponer con este ejemplo del uso horario 3, la característica del uso horario es 3. Va a tener como meridiano central el meridiano de 0,45 grados oeste y 7 grados y medio para cada lado. Es la misma hora. Es la misma hora. Vamos a resolver algunos problemas ahora. Si en Buenos Aires son las 10 horas 35 minutos del uso horario 3, esta es la hora del uso horario, 10:35, como lo dice acá, y lo que está entre paréntesis es la característica del uso horario. Del 2 de julio de cualquier año, bueno, calcular qué hora es en Tokio en ese mismo instante, sabiendo que Tokio tiene una característica de uso horario de -11, es decir, que se encuentra dentro de el uso horario de -11 horas. Bueno, hay que aplicar la fórmula. Hora de uso horario más característica de uso horario es la hora media del primer meridiano. Vamos a resolver hasta ahí.
La hora de uso horario que nos dieron era de Buenos Aires, son las 10:35 del +3 del día 2 de julio. Más la característica del uso horario, que son 3 horas, de 10:35 pasaría a 13:35 del mismo día. Y por otro lado, habíamos encontrado que restando a la hora media del primer meridiano la característica del uso horario, pasamos a obtener la hora del uso horario. Es decir, que si ahora le restamos la característica del uso horario de Tokio, nos queda 13:35 menos 11. O sea, 13:35 más 11 da 24:35. Las 24 horas 35 minutos, o lo que es lo mismo, las 0 horas 35 minutos del día siguiente. Bien, esto es lo que hice en la segunda parte del ejercicio. Calcular la hora del uso horario como la hora media del primer meridiano, y acá la característica del uso está sumando, pasa restando. Acá está, hora de uso horario más característica de uso horario, hora media del primer meridiano. Menos la característica del uso horario, vuelvo a hora de uso horario. Cuando se cambia de fecha, las horas del uso horario y la hora media del primer meridiano cambian de nombre. Pasan a llamarse, en el caso de la hora del uso horario, pasa a llamarse fecha local. Y en el caso de la hora media del primer meridiano, pasa a llamarse fecha en Greenwich. Es decir, que la expresión hora uso horario y hora media del primer meridiano igual a hora de uso horario más característica de uso horario queda reemplazada por esta fórmula. Fecha en Greenwich es igual a la fecha local más la característica del uso horario. Entonces la notación correcta del problema anterior es no colocar acá hora de uso horario, sino fecha local. 10 horas 35 minutos del uso horario +3 del día 2 de julio. Es igual al anterior, nada más que se reemplaza hora de uso horario por fecha local y hora media del primer meridiano por fecha en Greenwich. Y llegamos al mismo resultado, pero con una notación distinta. El concepto de la hora oficial está ligado al de hora de uso horario. La hora oficial consiste en adoptar un uso horario, una característica de uso horario que no corresponde a la franja de uso horario que tiene un país, pero la adopta por una cuestión estratégica, como por ejemplo el tema de ahorrar luz eléctrica. Entonces, adoptando esa característica de uso horario que no corresponde, la hora oficial queda definida entonces como la hora de uso horario que está usando ese observador en la franja horaria que no nos corresponde. Vamos a ver unos ejemplos para tratar de entenderlo mejor. Vamos a suponer que la hora media del primer meridiano, la hora del meridiano de Greenwich, son las 11:00. En Buenos Aires corresponde una característica de uso horario de +4, porque el meridiano central del uso es de 60 grados y bueno, en el caso de Buenos Aires la longitud geográfica es de 58 grados 30 minutos, bueno, corresponde para la Argentina usar el uso horario de +4. Si a las 11:00 hora del primer meridiano, o lo que es lo mismo, las 07:00 del uso horario +4, en un día de verano, esta es la imagen de la ciudad de Buenos Aires,
es como que a las 7 de la mañana del uso horario más 4 ya hay suficiente luz como para que comiencen los trabajos, que comiencen los periodos de las escuelas, universidades, etc. Bien, vamos a ver si es cierto que las 11 UTC son las 7 del uso horario más 4. Esto es hora uso horario y el más 4 es la característica del uso horario. Hora de uso horario 7 más característica de uso horario 4, 7 más 4, 11. Bien, entonces a las 7 de la mañana habría suficiente luz para que las empresas, oficinas, escuelas, universidades pudieran iniciar sus actividades regulares, pero no lo harían porque generalmente en la vida civil esos horarios comienzan a las 8 de la mañana. Entonces habría una hora entre las 7 del más 4 y las 8 del más 4 que se desaprovecharía esa hora de luz, con la cual uno podría ahorrar energía, porque fíjense en la imagen, no hay prendidas luces, ni siquiera la del alumbrado público. Entonces la Argentina adopta o adoptó en algún momento la característica del uso horario 3, más 3. Entonces la hora uso horario dejó de llamarse hora uso horario, pasó a llamarse hora oficial. Y sigue siendo la misma hora UTC, 8 más 3 es 11. Es decir que en Buenos Aires son simultáneamente la hora oficial 0800, todo el mundo entra a trabajar o a las escuelas y a las universidades, pero en realidad es la hora del uso horario 0700, 7 de la mañana. Bien, este es un ejemplo de lo que es hora del uso horario y lo que es hora oficial. Básicamente, si estamos usando la característica de uso horario que nos corresponde, esa hora se llama hora de uso horario. Si estamos usando una característica de uso horario que no nos corresponde, en lugar de llamarse hora de uso horario, se llama hora oficial. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo para las horas de invierno, por ejemplo. Un día de invierno. Vamos a suponer un país cualquiera, un país X que esté usando la característica uso horario del más 4. Bien, si son las 12:00, la hora del primer meridiano, bueno, acá se da que 8 más 4, 12. Eso corresponde en este país a las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana del más 4, y esta es una foto de las 8 de la mañana. Está todo el alumbrado público encendido, están las oficinas con las luces encendidas, las empresas, las universidades, los colegios estarían utilizando luz en forma inapropiada. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana hay que entrar a trabajar, hay que entrar a los colegios, etc. Entonces este país, en las horas de invierno, es lógico que diga que no son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana. Démosle una hora más hasta que amanezca y entonces sí, entremos a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Este país adopta un uso horario que no le corresponde, que es el del más 5. Retrasa su hora. Entonces, sigue siendo las 12 UTC, porque 7 más 5 da 12. Y bien, entonces este es un caso en donde la hora oficial se atrasa, suele ocurrir en los meses de invierno porque, bueno, los días son más cortos, amanece más tarde, y entonces se pasa a decir esto, ¿no? Son las 7 de la mañana todavía, y bueno, en la hora que falta quizás amanezca y haya
una luz del sol apropiada para los quehaceres de la vida civil. Vamos a ver qué ocurre cuando uno cruza el meridiano de 180 grados. La conclusión es la que dice la diapositiva. Al cruzar el meridiano de 180 grados, la hora del uso horario no cambia en absoluto, lo cual viene muy de la mano del concepto de que un uso horario tenía que tener 15 grados de ancho y que en esos 15 grados la hora no cambia. Así que tiene lógica lo que está diciendo, porque recordemos que el uso horario de -12 tiene 7 grados y medio de ancho y el otro uso horario, que es el de +12, tiene 7 grados y medio, o sea que toda esta franja tiene 15 grados, o sea que con la primera parte estamos de acuerdo. La hora de uso horario no cambia, porque en esos 15 grados no debe cambiar. Pero en cambio lo que se modifica es la fecha. Depende de cómo se cruce el meridiano de 180 grados, con rumbo de componente este o con rumbo de componente oeste, a veces se retrocede un día completo o a veces se avanza un día completo. Vamos a ver el ejemplo de tener un rumbo de componente este y atravesar el meridiano de 180 grados en la dirección del punto A al punto B. Aplicamos las fórmulas de fecha local y fecha en Greenwich, sabiendo que la fecha local en A más la característica del uso horario en A da por resultado la fecha en Greenwich. Vamos a suponer que este cruce lo hacemos a las 10 de la mañana para simplificar los cálculos. Estando en A tenemos la característica uso horario -12, entonces la fecha local en A sería las 10 horas del -12 del día 2 de julio, dejemos el año de lado, más la característica del uso horario que es -12, bueno, me iría 2 horas al día anterior, porque 10 menos 12 es -2, o sea que me iría a las 22 horas del 1 de julio como fecha en Greenwich. Bien, al cruzar al otro lado, a la fecha en Greenwich se le resta la característica uso horario del nuevo uso, que es +12, y entonces 22 menos 12 da 10. La hora no cambió. Lo crucé a las 10 de la mañana y del otro lado son las 10 de la mañana. De uso horarios diferentes, pero de fecha diferente. Porque a las 22 horas del 1 de julio le resto 12 horas y caigo en las 10 de la mañana del 1 de julio. Es decir que acá se comprueba lo que dice la imagen, la hora no cambia, pero a veces se avanza un día completo y a veces se retrocede uno. Este es el caso de que estamos retrocediendo un día completo, solamente por haber cruzado el meridiano de 180 grados. ¿Qué cosas curiosas pasan acá? Como lo hemos cruzado el día 2 de julio, el día 1 de julio fue un día normal para nosotros. Fue un día que tuvo 24 horas medias, de 0 a 24, fue un día normal. El 2 de julio duró solamente hasta las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana volvimos al 1 de julio a las 10 de la mañana. Y luego continuamos navegando, hora 10, hora 11, hora 12, hasta la hora 24. Y después del 1 de julio viene otra vez el 2 de julio, que es un día normal de 0 a 24 horas. O sea que hemos vivido 2 veces el día 1 de julio y 2 veces el día 2 de julio. Bueno, estas son curiosidades que ocurren cuando uno atraviesa el meridiano de 180 grados. En el libro de navegación de los buques está repetida el 1 de julio y el 2 de julio está repetida 2 veces
bueno, porque el ejemplo arranca con el 2 de julio, ¿no es cierto? Pero en concreto habría una fecha repetida 2 veces. Vamos a ver qué pasa cuando a las 10 de la mañana hacemos el cruce en sentido inverso, del punto B al punto A. Bueno, las fórmulas son las mismas. La fecha local en B serían las 10 de la mañana del uso más 12 del día 2 de julio. Al sumarle la característica de uso horario de B, que es más 12, 10 más 12 es 22, del mismo día, 2 de julio. Pero al cruzar el meridiano, en el punto A, le resto la característica que es menos 12, y 22 menos menos 12, me voy a 34. 34, bueno, le quito 24 horas, me da las 10 de la mañana del día 3 de julio. Es decir que en este caso hemos avanzado un día completo. La hora fue la misma. Antes de cruzar eran las 10 de la mañana en B, y después de cruzar siguió siendo las 10 de la mañana en A. Pero la fecha ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto se hizo el 2 de julio. Por lo tanto, el 1 de julio, que veníamos en esta dirección, el 1 de julio fue un día normal que tuvo 24 horas. El 2 de julio duró solamente hasta las 10 de la mañana. Porque a las 10 de la mañana pasamos directamente al 3 de julio. Y el 3 de julio también fue un día normal, porque no duró 24 horas, sino que duró desde las 10 de la mañana hasta las 24 horas. Y el 4 de julio otra vez fue un día normal. Bueno, estas son curiosidades que ocurren cuando uno cruza en barco el meridiano de 180 grados, las cosas que se pueden ver en un libro de navegación. Los asientos serían un poco extraños porque, bueno, habría un día que tendría 10 horas nada más y el otro día, al día siguiente, solamente tendría 14. Bien, vamos a tratar entonces de encontrar una expresión que nos permite recordar. Ya sabemos que va a ser la misma hora a ambos lados del meridiano, pero ¿cuándo es que se avanza una fecha y cuándo es que se retrocede la fecha? Bueno, para el observador en B, la fecha en Greenwich es la fecha local más la característica uso horario. Bueno, y para el observador en A vale lo mismo, nada más que está en un uso horario diferente. Como los primeros miembros son iguales, los segundos también lo van a hacer. Entonces la parte azul va a ser igual a la parte roja. Entonces acá podemos pasar de miembro las 12 horas, por ejemplo, hacia este lado, o podemos pasar las menos 12 horas al otro miembro con el signo positivo. Vamos a suponer que queremos despejar la fecha local en el más 12, es decir, nos estamos dirigiendo de A a B. Es decir, voy a cruzar el meridiano para dirigirme al uso horario positivo de 12 horas. Entonces este más 12 pasa restando acá y quedaría que la fecha local en el uso horario positivo más 12 es igual a la fecha local que hay en el uso horario negativo, pero menos 24 horas. Entonces, al cruzar de A a B, al cruzar hacia el uso horario positivo, se resta un día, como dice acá.
están cambiados, ¿sí? Son opuestos. Esa es la regla que tenemos que recordar. Si voy hacia el uso horario positivo, pierdo un día, retrocedo un día. Vamos a ver qué pasa al revés. En vez de despejar la fecha local del uso horario más 12, voy a despejar ahora la fecha local del uso horario menos 12, es decir, cuando voy de B a A. Cuando voy de B a A, que tiene el uso horario menos 12. En ese caso, este menos 12 pasa al otro miembro, está restando, pasa sumando. Y acá la tenemos. Si despejo, me quedan las 24 horas sumando. Entonces, si me dirijo hacia el uso horario negativo, al cruzar el meridiano de 180, avanzo un día, se suma un día. Entonces la regla se cumple. Al ir al uso horario negativo, se suma un día. En cambio, al cruzar el meridiano hacia el uso horario positivo, se resta un día. Sin embargo, la hora sigue siendo la misma. Bueno, esto puede causar conversaciones como la que estamos viendo acá. Esto es como una curiosidad que está ligado con el tema que vamos a ver a continuación. Vamos a suponer que acá tenemos representados el uso horario menos 12 y el uso horario más 12. Y en medio de estas dos personas está el meridiano de 180 grados, que es el de color rojo. Uno está a medio metro, los dos están a medio metro del meridiano de 180 grados, o lo que es lo mismo, están a 1 metro uno del otro. Cada uno está a medio metro dentro de su uso horario. Al preguntar uno de ellos, al preguntar la hora, bueno, obtiene por respuesta que son las 10 horas 10 minutos. Cosa que, bueno, el que pregunta la hora puede observar en su reloj que también son las 10 horas 10 minutos. Esto ya lo sabíamos. La hora del uso horario no cambia, pero sí cambia la fecha. Los dos tienen las 10 horas y 10 minutos. Pero en cada uno de ellos, en su calendario, uno tiene el 3 de enero y el otro tiene el 2 de enero. Es decir que están tan cerca como para darse la mano, pero hay 24 horas de diferencia entre uno y otro. Bien, vamos a comprobar lo siguiente. Si este observador quiere cruzar el meridiano hacia el lado positivo, del otro lado pierde un día. Uso horario positivo, se pierde un día, pasó del día 3 al día 2. Y si este observador quiere cruzar hacia el otro lado, bueno, se dirige hacia el uso horario negativo, entonces tiene que sumar un día, correcto, pasa del 2 al día 3. Bueno, para evitar estas situaciones de que están tan cerca como para darse la mano, pero uno tiene un día de diferencia entero con respecto al otro, es que se define el concepto de lo que es la línea internacional del cambio de fecha, que coincide mayormente con la posición del meridiano de 180 grados, salvo en algunos lugares, para evitar que ocurran ese tipo de conversaciones que hemos visto anteriormente. Acá en este caso, si el meridiano de 180 grados fuera la línea internacional de tiempo, habría partes de la Unión Soviética, de la actual Federación Rusa, donde en este sector se daría la conversación mostrada anteriormente. Entonces, para evitar eso, la línea internacional del cambio de fecha hace este movimiento. Acá seguramente hay un grupo de islas que pertenecen a una misma nación, entonces para que todas las islas tengan la misma fecha,
la línea internacional del tiempo hace este movimiento. Acá coincide con el meridiano de 180 grados y acá hay un grupo de islas que seguramente pertenecen también a una misma nación. Bueno, se ve Kiribati. Entonces la línea internacional del cambio de fecha hace este patrón y acá vuelve a ocurrir lo mismo.